¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Adrián Montemayor y bienvenido a tu programa Jesús es el camino, la verdad y la vida. Hoy vamos a estudiar el libro de Marcos en el capítulo 14, versículo 1 al 31. Esta es la parte 15. Ve por tu Biblia para que podamos juntos aprender la palabra de Dios. ¿Qué te parece si empezamos a orar y que el Espíritu Santo nos guíe y nos hable y nos enseñe lo que Él quiere enseñarnos, lo que Dios está hablando a nuestras vidas y lo que Dios mostró por medio de su palabra? Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias por la oportunidad que nos das de vivir un día más, de poder aprender de tu palabra, lo muchas riquezas que tiene para nuestro beneficio, porque el primer beneficio es la salvación, y ese beneficio nos lo has dado a nosotros para que la vivamos en Cristo. El segundo beneficio que nos has dado es a tu Espíritu dentro de nosotros para aprender a vivir la vida que tú demandas para poder vivir, para poder dejar vivir a Cristo en nosotros. Abre nuestro entendimiento y guíanos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Capítulo 14, versículo 1. Dice: 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura, y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engañarle y matarle. Y decían: no durante la fiesta, para que no se haga el alboroto del pueblo. Es decir, acuérdate que los fariseos y los escribas y los sacerdotes estaban buscando cómo matar a Jesús, porque uno, ya era el tiempo final en donde Jesús tenía que partir, más bien tenía que morir por nosotros, que se cumpliese la profecía. Y dos, porque también Jesús ya había pisado muchos callos a los fariseos, a los sacerdotes. Les había dicho, te recuerdo que en los capítulos pasados hablamos un poquito acerca de la purificación del templo. En el capítulo 11 hablamos como Jesús dijo: han hecho de la casa de mi padre una cueva de ladrones en lugar de un lugar de adorar a Dios. Entonces les pisó muchos callos, y estos escribas y fariseos y sacerdotes que ya tenían un negocio montado alrededor de todo el templo, y que ellos se creían superiores y se creían como super santos. Y cuando Jesús vino a decirles, pues la verdad es que ningún hombre puede ser santo por sí solo, necesita de Dios. Y les empieza a explicar que tendrán que comer de su cuerpo y eso que el otro, les empieza a decir que Él es el Cordero de Dios, les empieza a decir que Él es el gran yo soy, etcétera, y estos lo rechazaron, por eso lo querían matar. Versículo 3. Pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro, de perfume de nardo de mucho precio. Es decir, un perfume que costaba mucho dinero. A veces pensamos que Jesús no tenía riquezas o privilegios o no tenía cosas buenas, pero eso es una mentira que tal vez enseñan muchas personas. Jesús, aunque él no tenía físicamente las cosas, había muchas personas que donaban mucho dinero a su ministerio. Tú lo puedes ver en el libro de Lucas, y donde dice que muchas mujeres le servían a Jesús con sus bienes. Es decir, muchas mujeres que eran ricas venían y le daban a Jesús mucho dinero para seguir adelante con su obra. Vamos a recordar que Jesús no andaba solo. Jesús tenía por lo menos 12 discípulos. Bueno, esos eran su círculo más cercano, pero no solamente había 12. Es decir, Jesús siempre viajaba con un grupo más o menos como de veintitantas a 30 personas. Es decir, buscar hospedaje, buscar comida para ellos, no solamente una comida, sino desayuno, cena y comida. Buscar también las cosas que ellos necesiten, porque de tanto caminar se les rompían los zapatos, comprar zapatos, esto, aquello y lo otro. Entonces, a veces no nos damos cuenta que Jesús, que las personas venían a Jesús a darle cosas muy buenas a Jesús. Aquí en este caso vinieron a darle un perfume a Jesús para derramarlo para sus pies. Ahorita vamos a entender un poquito qué significa eso, pero lo primero que quiero que entiendas es que tenemos que quitarnos de la cabeza que como siervos de Dios no podemos recibir cosas buenas o caras, o no debemos de tenerlas.
La Biblia no dice eso, la Biblia dice que no pongas tu amor en el dinero o en ese tipo de cosas. Pero si alguien te quiere regalar algo bonito, bueno y caro, ¿por qué no? No pasa nada. Que tú quisieras algo bonito, bueno y caro, no porque es algo lujurioso o algo así, sino porque es algo que quisiera tener para X fin que sea web, no sé, quisiera tener un traje muy bueno para predicar, quisiera tener un traje muy bueno porque se casa mi hija, si me explico cosas de esas, no tienen ningún problema. De hecho es lo que tenemos que aprender. Ahora, también es la otra parte. Tú como discípulo, tú como miembro de una iglesia, acostúmbrate a regalarle cosas buenas a tu pastor. A Jesús venían y le hacían cosas, le daban regalos buenos. Acostúmbrate a darle cosas buenas al pastor, a los líderes de la iglesia, a los hermanos que te rodean. No des lo que te sobre, da lo que tienes. Acuérdate que la viuda, cuando fue a echarle las 2 moneditas de cobre, Jesucristo les dijo, esta viuda ha dado más que todos los ricos, porque ella ha dado todo lo que tenía y los demás han dado lo que les sobre. ¿Ok? Sigamos. Y hubo, versículo 4, y hubo algunos, perdón, versículo 4, sí. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron, ¿para qué se ha hecho este desprecio de perfume? ¿Por qué habéis, porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres, y murmuraban contra ella? En el Evangelio, creo que es de Juan, en el Evangelio de Juan entendemos que cuando esto pasa, Judas es el que dice eso. ¿Por qué Judas dice eso? Porque la Biblia nos enseña que Judas extraía dinero de, 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 de la bolsa del tesorero de Jesús. Mira, creo que es en Juan capítulo 12, dice... perdón, estoy en Lucas. Juan capítulo 12, dame un segundito, Juan capítulo 12. Y dice, entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y lo enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor de perfume. Y dio uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar. ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Aquí vamos a entender dos cosas. Primero, Judas era el tesorero de Jesús. Muchas personas piensan que Jesús era pobre, pobre. Jesús no fue pobre. Jesús, él conocía que todas las riquezas eran de él, pero como nos enseñó a decir, Señor, suple mis necesidades, y él confiaba en que Dios Padre iba a suplir sus necesidades. Ahora, si fueras pobre, ¿por qué tendrías un tesorero para administrar 10,000 pesos? No ocupas un tesorero para administrar 10,000 pesos, ¿cierto? Ocupas un tesorero cuando el dinero ya es mucho y tienes que, mucha gente te ayuda, te ofrenda, te diezma, te dona de muchas partes. Entonces ocupas un tesorero para administrar lo que entra, pero también administrar las salidas, porque Jesús ayudaba mucho a la gente. Por eso cuando dice Judas, lo debimos de haber dado a los pobres, eso significa que Jesús tenía digámoslo, una área de misericordia, donde daban a los pobres dinero, comida, donde daban a los pobres ropa, donde ayudaban a los pobres tal vez hasta construir una casita, qué sé yo, un tejabá, no sé, pero Jesús tenía un ministerio de ayudar a los pobres también económicamente o físicamente con lo que necesitaban, ¿ok? Aparte del espiritual y del alma, ¿ok? Entonces, aquí estamos entendiendo que tenía Jesús un tesorero, y ese tesorero ya lo estaba tocando el mal a Judas Iscariote. Por eso dijo, ¿por qué no vendimos este perfume en 300 denarios? 300 denarios era mucho dinero en aquel entonces, ¿ok? Bueno, dice ahí, versículo 6, pero Jesús dijo, déjala, ¿por qué la molestas? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. ¿Qué quiere decir esto, Jesús? Jesús nos está diciendo que no, el ser humano no puede erradicar la pobreza, ni la pobreza se puede erradicar. ¿Por qué? Porque está bajo la tierra, está bajo una maldición, la maldición del pecado. Mientras el pecado reina aquí en la tierra, por eso esta tierra se va a destruir en un futuro, y Dios nos hizo otra tierra, la Nueva Jerusalén, donde vamos a estar ahí, y ahí no va a haber pecado, es decir, ahí no va a haber gente pobre.
¿Por qué? Porque Dios es nuestra riqueza y Dios es nuestro proveedor, ¿ok? Tú dices, a los pobres siempre los tendréis. Quiero que entiendas que siempre va a haber pobres. No porque siempre va a haber pobres, no debo hacer nada, pues siempre va a haber. Al contrario, Jesús nos dijo que cuando estábamos en la calle, que cuando no teníamos que comer, nos diste un vaso de agua, comida o en la calle, nos diste albergue, cuando lo hiciste por alguno de ellos, lo hiciste por mí. Entonces Jesús nos está diciendo y nos está enseñando que nosotros debemos ayudar a la gente pobre. Pero en este caso, Jesús está diciendo, bueno, aquí a los pobres siempre lo van a tener, pero yo ya me voy. Y esta mujer me ha ungido para mi muerte. Fíjate lo que dice, versículo 8. Esta ha hecho lo que podía porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que está hecho para memoria de ello. Aquí hay una cosa bien importante, que la mujer haya venido y puesto ¿cómo se dice? El perfume tan caro. De hecho que Juan nos marca que esta mujer, fíjate, esta mujer nos marca en Juan capítulo 12, versículo 3 en adelante. Aquí está. Nos marca que esta mujer era María. Entonces María tomó una libra de perfume. Nos marca que era María. Bueno, María, la hermana de Marta y de Lázaro, ¿ok? Entonces María vino y derramó este perfume en señal de dos cosas. Una es, a ella no es que no le importaba el dinero. Ella al contrario, ella quiso darle lo mejor, el perfume más caro, para ungir a Jesús. Movida por el Espíritu Santo, ella fue, derramó ese perfume en sus pies y en su cabeza, en sus pies, y el olor llegó hasta su cabeza y todo, para preparar a Jesús para su muerte. ¿Cuándo fue la última vez que tú le diste lo mejor a Dios económicamente? ¿Cuándo fue la última vez donde tú fuiste a la iglesia y dijiste, no voy a dar el diezmo, voy a dar el 30, el 40, el 50, el 60, el 70, el 80, el 90, el 100? ¿Cuándo fue la última vez donde dijiste, voy a bendecir a mi pastor? No con lo que me sobre, ni con lo que ahí más o menos, sino lo voy a bendecir bien. ¿Cuándo fue la última vez que fuiste con los pobres y le dijiste a los pobres, no solamente vengo a traerles una comida que yo no como, sino vengo a traerles una comida muy superior a la que como o como la que como yo? Porque a veces la gente va a regalar comida a la gente pobre y regala comida que ellos no comen. ¿Sí me explico? Es decir, compran un jamón que ellos no comen, compran ciertos productos que ellos no comen por ser más barato. Tenemos que aprender a dar también lo mejor a la gente. ¿Me estás entendiendo? Segundo, esta mujer vino, más bien Jesús le está explicando a Judas, Judas, los pobres siempre los vas a tener, pero yo ya voy a partir. Lo que tú no sabes, Judas, que está pasando es que yo ya voy a morir. Y me tienen que ungir para mi muerte. Y María hizo algo que no sabemos, porque la Biblia no lo explica, que María, ¿con qué intención lo hizo? Claro que lo hizo con una buena intención, porque Jesucristo dicho aquí, buena obra me ha hecho. Lo hizo con una buena intención, lógicamente, pero no sabemos si lo hizo con ella con conocimiento para ungirlo y decir, ya va a morir Jesús, porque ¿se acuerdan que cuando Lázaro murió en el capítulo, creo que es 11 en el capítulo 11 de Juan, cuando Lázaro murió, acuérdense que capítulo 11, sí, cuando Lázaro murió, acuérdense que Jesús le dijo, acuérdate que yo soy la vida y la resurrección. ¿Crees? Y dijo, sí, sí creo. A Marta y a María, ¿se acuerdan? Bueno, entonces yo creo que aquí María estaba recordando eso y estaba recordando las palabras que Jesús les había dicho a sus discípulos previamente, que ya estaba a punto de partir, que pues ya tenía que irse. Entonces María pudo haberlo hecho de esa manera, o simplemente dijo, yo quiero darle lo mejor a Dios y voy a derramar este perfume para que Él huela bien, sin saber lo que iba a pasar después. Pero claro que fue movida por Dios. ¿Ok? Versículo del último, no, versículo 9, digo, de cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo también se contará lo que está hecho para memoria de ella. Aquí hay que entender algo muy padre.
Hay que entender que Dios nos está diciendo que donde quiera que este evangelio se predique, se va a hablar de esta mujer. Y eso es cierto. Ahorita estamos hablando de esta mujer, ¿no? He escuchado yo muchos sermones a lo largo de mi vida que están hablando de esta mujer. Dios, cuando tú le das lo mejor a Dios, por servir a Dios de corazón, y cuando tú le das lo mejor a Dios, me refiero a tu tiempo, tus finanzas, todo lo que tiene que ver contigo, cuando tú le das lo mejor a Dios, Dios te exalta y te honra. La Biblia dice, yo honraré al que me honra, dice Dios. Entonces, tú y yo tenemos que aprender a honrar a Dios con lo mejor y Él nos honra a nosotros. Versículo 10. Entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregarlo. Ellos al oírlo se alegraron y prometieron darle dinero, y Judas buscaba oportunidad para entregarle. Judas dijo, caray, pues Jesús no le, o sea, este perfume, pues no lo pude vender, no pude sacar dinero, ya me cansé de lo que Jesús hace porque, pues no. Y dijo Judas, voy a ir a entregarlo. ¿Por qué Judas dijo esto? Porque la Biblia nos enseña que el diablo ya estaba atacando la mente de Judas cuando él empezó a robar y a robar y a cuestionar muchas cosas. Ten cuidado, porque el pecado y la traición y la separarte de Dios, de Jesús, siempre empieza por un pensamiento. La Biblia dice que por eso tenemos que tener el casco de la salvación, para que las flechas que vengan peguen el casco y levantar nuestro escudo de la fe. El casco de la salvación significa yo soy salvo, mis pensamientos son de Dios y puedo llevar todo pensamiento cautivo. Una vez un pastor dijo, si te encierran en un cuarto y hay 1000 pájaros volando, dice, si tú dejas que los pájaros vengan a tu cabeza y se queden en tu cabeza, van a empezar a hacer popó y te van a hacer un cagadero. Pero si tan pronto vienen los pájaros, tú los echas fuera, no te van a cagar. Es decir, nosotros tenemos que rechazar los pensamientos. Si esos pensamientos los dejamos, van a ser un cagadero. Si nosotros los empezamos a echar fuera, no. ¿Te acuerdas cuando Jesucristo fue tentado? El diablo le dijo, si postrado me honraras, si postrado me adorares, yo te daré todas las riquezas de este mundo. Y Jesús le dijo, aléjate de mí, Satanás, porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él le servirás. ¿Qué quiere decir eso? Llevo todo pensamiento cautivo, no permito, nosotros no podemos impedir que el pensamiento venga. Lo que nosotros tenemos que hacer es que cuando una vez que venga, no se quede, no darle vuelta y echarlo fuera. ¿Te acuerdas del caso de David y Betsabé, cuando David adulteró? Dice la Biblia que David volteó y vio una mujer que se estaba bañando desnuda, y que donde la vio, él la empezó a desear en su corazón. Es decir, empezó Satanás a trabajar la mente y por eso pecó. Lo mismo pasó con Judas. Judas tantas veces estaba escuchando a Satanás que por eso robaba y se enojaba de muchas decisiones. Por eso esta vez que no pudo vender el perfume porque fue derramado, se enojó y fue corriéndose a los principales sacerdotes y los escribas para ofrecer. Versículo 12. Perdón, se cortó tantito, pero bueno. Versículo 12. En el primer día de la fiesta, los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron, ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que se coma la Pascua? Y envió 2 de sus discípulos y les dijo, ir a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle. Y donde entrare, decirle al señor de la casa, el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento que ya está dispuesto a prepararse para nosotros ahí. Fueron sus discípulos y entraron a la ciudad y hallaron como él les había dicho y prepararon la Pascua. Aquí está muy padre porque aquí Jesús está haciendo la institución de la cena del Señor, ¿ok? ¿Qué pasa con esto? Lo mismo se acuerdan cuando Jesús iba a entrar a Jerusalén y les dijo, ir y buscar a un pollino, es decir, a un burrito que está atado, que nunca ha sido montado, y decirle a las personas, el Señor lo necesita. Bueno, aquí es exactamente lo mismo. Eran unas personas que le dijo Jesús, vas a encontrar una persona que va a salir con un balde de agua, síguelo a su casa, y en su casa dile, el Señor dice, ¿dónde está el lugar del aposento alto o el lugar donde he de comer la cena? Bueno, también aquí, igual que los del burrito, estas personas no eran discípulos
que se juntaban con los demás discípulos, o eran personas que se juntaban con los discípulos. ¿Por qué? Porque si no, Jesús les hubiera dicho, irle con fulanito tal, o irle con esto, que el otro. Simplemente Jesús les dijo lo mismo que cuando fueron por el burrito. Les dijo, ir y decirle esto. Fíjate que en nuestra vida de fe cristiana, así tenemos que hacer. Jesús nos dice algo y nosotros tenemos que creer por fe que eso va a pasar. Muchas veces Jesús ha hablado en mi vida y me ha dicho, dile esto, fulanito, a esta persona. Y yo por dentro, Señor, ¿cómo le voy a decir esto si ni la conozco y lo ni sé si que esto es verdad? Dios no nos manda a juzgar las cosas si es verdad o no es verdad. Dios no nos manda tampoco a entender. Dios nos manda a obedecer. Es decir, Dios me ha dicho muchas veces, dile esto a estas personas. Y yo tengo que ir a decirle a las personas. Muchas veces no lo he hecho. Claro, le pido perdón a Dios y le pido que me dé otra oportunidad y Dios no la da. Pero muchas veces también lo he hecho y les he dicho a las personas y tengo que ir caminar en fe y decirle, sabes que, oye, tú estás pasando por una situación así, sí, ¿verdad? Y la persona se me queda viendo y me dice, ¿cómo sabes? Bueno, es que me lo dijo Dios. Y Dios empieza a traer una sanidad a la vida de ellos. ¿Por qué pasa esto? Porque hay personas que no son cristianas o no son creyentes que están buscando de Dios y se están tratando de acercar a Dios, pero los problemas de la vida lo han golpeado un poquito y es donde están un poquito sensibles. Bueno, lo mismo pasa con este hombre. Este hombre tal vez era una persona que estaba aprendiendo a creer en Jesús, que no se juntaba con los discípulos y el Padre le habló a Jesús y le dijo, Jesús, manda a estas personas, manda a tus discípulos que vayan con estas personas en fe. Y ellos fueron. Bueno, estas personas que estaban ahí, me imagino yo, que ellos ya estaban teniendo un encuentro con Dios y preguntarle a Dios, Dios, si Jesús es el Mesías, por lo que se oye en las calles y por lo que hemos visto y por esto que lo otro, Señor, haz que venga a cenar a mi casa, ¿verdad? O algo así. Entonces ellos le pidieron eso a Dios, pudo haber sido. Y Jesús manda a sus discípulos y sus discípulos van y encuentran. Entonces cuando cuando sus discípulos le dicen, ¿dónde está el aposento donde ha de pasar la Santa Cena? O la cena. Ellos dijeron, pues aquí está. Bueno, ¿por qué se dio esto? Porque ellos ya tenían un corazón dispuestos para Dios. La pregunta es, ¿tú estás dispuesto a darle a Dios lo que Él te está pidiendo? Estas personas estaban dispuestas a darle a Dios un lugar y prepararle todo para que estuviera listo ya el aposento alto o el aposento donde estaban, para comer y pasar la Santa Cena. Yo no sé qué Dios te está hablando tu vida, pero yo sé que siempre tenemos que tener un corazón dispuesto para buscar de Dios y servir más de Dios. Servir más a Dios. Versículo 17. Y cuando llegó la noche, vino él con los 12. Y cuando se sentaron a la mesa mientras comían, dijo Jesús, de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar, hablando de Judas. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno a uno, ¿seré yo? Y el otro, ¿seré yo? Aquí me da risa porque imagínense los discípulos, Jesús está hablando que alguien lo va a entregar, ¿seré yo? ¿Será él? ¿Quién será el que lo va a entregar? A veces cuando estamos en nuestra fe cristiana un poco inmaduros, nosotros también nos preguntamos y a veces vienen cuestiones, ¿seré salvo? ¿Seré salvo yo? ¿Seré salvo? La Biblia nos enseña que cuando uno es salvo en Cristo Jesús es porque ha creído con una firme convicción de que Jesús es Dios, se hizo hombre, habitó entre nosotros, murió por nuestros pecados, resucitó para llevarnos con Dios y de nueva cuenta vendrá por nosotros. Si tú crees esto, entonces Cristo viene a vivir en tu corazón. Y cuando Él viene a vivir en tu corazón, Él empieza a obrar en tu vida para que empieces a dar frutos de arrepentimiento y de justicia. ¿Qué significa eso? Que ya no cometo los mismos pecados que cometía antes. Más bien que ya no cometo los pecados que cometía. Y me he apartado de esos pecados porque he aprendido a ver la vida como Dios la ve. Y ahora hago todas las cosas buenas, no porque yo sea bueno, sino porque Cristo vive en mí. ¿Sí me explico? Bueno, y así podemos estar seguros de nuestra salvación. Lo mismo aquí los discípulos todavía no conocían esto, por eso los discípulos dudaban, pero después de que pasó esto
Y en el libro de Hechos nos damos cuenta que los discípulos no volvieron a dudar de eso. ¿Por qué? Porque fueron llenos del Espíritu Santo y tenían una vida que es, denotaban los frutos de un cristiano verdadero. Versículo 21, versículo 20. Él respondiendo les dijo, es uno de los 12 que moja conmigo el pan. A la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él. Mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno fuera ese hombre no haber nacido. Es decir, Judas lo traicionó porque ya estaba escrito que lo iban a traicionar. ¿Ok? Como la Biblia nos enseña en el Viejo Testamento que tenía que uno de sus, que los que estaba con él, de sus cercanos, lo iba a traicionar, se estaba cumpliendo la profecía. Por eso Jesús dice, no es que me traicione, es que yo estoy haciendo la voluntad del Padre y ya sé que esto iba a pasar y debe de pasar para que se cumpla lo que dice la palabra. Versículo 22. Mientras comían, Jesús tomó el pan y bendijo y lo partió y les dio diciendo, tomad, esto es mi cuerpo. Primero, Jesús tomó el pan, tomó el pan y lo bendijo. Es importante que nosotros a la hora de comer bendigamos nuestros alimentos, bendecir nuestros alimentos. Podamos darle gracias a Dios por ello, es una cosa, y bendecirlo, Señor. Esta comida que vamos a comer, Señor, que sea nutritiva, que sea bien para nosotros, etcétera, etcétera. Segundo, dice ahí, y lo partió y les dio diciendo, tomad, esto es mi cuerpo. Aquí ya está hablando de la parte de que diciendo, Jesús tomó un pan que iba a ser la representación de su cuerpo. Es decir, que Jesús iba a morir por nosotros, su cuerpo iba a ser golpeado para que en todos esos golpes que recibió era el castigo de Dios sobre él, no porque lo merecía, sino porque pagó por ti y por mí lo que tú y yo merecíamos, pero no podíamos pagarlo, y él sí lo pagó. Entonces, al partir su cuerpo, al partir el pan, él está diciendo, esto es mi cuerpo. O sea, la Santa Cena, el pan representa el cuerpo de Jesús, que Jesús se hizo hombre, habitó entre nosotros, vivió una vida perfecta, pero al final su cuerpo fue entregado para que fuera castigado duramente. Todo el castigo de Dios cayó sobre él, todo el castigo que tú merecías y que yo merecía por ser fornicario, adúltero, mentiroso, vividor, por ser lo que tú quieras. ¿Me explico? Versículo 23. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio y bebieron de ella todos. Y bebieron de ella todos. Aquí hay unas personas que dice la Biblia que Judas tal vez no fue salvo. La Biblia no especifica mucho si Judas fue salvo o no fue salvo. Por eso hay dos vertientes. ¿Judas fue salvo o no fue salvo? Yo soy de los que pienso que Judas sí fue salvo. A lo mejor puedo estar mal. No es algo que me interese estudiar tampoco más profundo. ¿Por qué? Porque no me enfoco en eso. Me enfoco en que las personas vivan con excelencia la razón de su existencia. Y si usted me dice, pastor, usted está mal porque Judas no fue salvo. Perfecto, no pasa nada. Está bien, no es una doctrina para discutir. No es una doctrina para salvación o no salvación. No es una doctrina que nos va a edificar. Simplemente es para conocimiento. Es todo. Entonces ahí dice, y bebieron todos de ella. Es decir, si dice que todos, puede haber sido que estaba Judas incluido, porque dice todos, porque todavía no menciona que Judas se había ido, o puede ser que Judas ya había salido, como lo vemos en en Juan, en el libro de Juan, en la Santa Cena también, que le dice Jesucristo Judas, lo que tengas que hacer, vete y hazlo pronto ya. Es decir, eso, ¿ok? Entonces, pudo haber sido que cuando se refería a todos, pues ya nomás se quedaban los 11 discípulos y Jesús. O pudo haber sido todos de que los 12 discípulos. Yo soy de los que pienso que estaban los 12 discípulos. Pero como vuelvo a repetir, esto no es para edificar, o sea, no es una doctrina que nos ayude a seguir creciendo en la salvación. Es una doctrina solamente para conocimiento. Y como es para conocimiento, no pasa nada. No voy a entrar en más detalles. ¿Ok? Segundo dice,
eh, perdón, versículo 24. Y les dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramado. Ok, así como el pan significó el cuerpo de Jesús, donde toda la ira de Dios iba a ser descargada en su cuerpo, por eso Jesús, la Biblia dice que fue golpeado brutalmente Jesús. No fue nada más dar unos latigazos y golpecitos, como a veces vemos en los películas. Bueno, la representación un poco más gráfica de lo que Jesús vivió la encontramos en la pasión de Cristo. Bueno, y eso, dicen que se queda todavía corto del castigo que recibió Jesús. ¿Ok? Eso no más para que conozcas un poquito. Su cuerpo, el pan representaba su cuerpo que Jesús se hizo hombre y que iba a dar su cuerpo por nosotros, por donde todo el castigo de Dios iba a caer. Ok. El vino representa el nuevo pacto, es decir, donde Jesús murió por nosotros y su sangre, dice la Biblia, así como el sumo sacerdote tenía que entrar una vez al año en el lugar santísimo, no en el lugar santo, sino en el lugar santísimo, que es el lugar santo y el lugar santísimo, entra una vez al año para ofrecer la sangre de los becerros para la purificación de los pecados. Bueno, aquí Jesús no fue sangre de un becerro, sino que Él es nuestro sumo sacerdote. Cuando murió, Él llevó su sangre a Dios, al trono de Dios, y le dijo, Señor, aquí está el precio que tú demandabas. El cuerpo no fue el precio, el cuerpo es donde cayó la ira. La sangre de Jesús, la preciosa sangre de Jesús, es donde se pagó nuestro castigo y donde Jesús dijo, está finalizado todo, está todo hecho, y como está todo hecho, ya no hay más deuda que pagar, se ha pagado la deuda en su totalidad, porque Dios demandaba la sangre justa, y Él es el único justo. Entonces entendemos que el cuerpo de Cristo representa lo que fue el castigo de Dios, la sangre representa el precio que pagó porque te ama y me ama por salvarnos. Versículo 25. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo bebamos nuevo en el reino de Dios. Dios dice, Jesús nos dice, los voy a esperar en el cielo y voy a beber de la vid junto con ustedes, con aquellos que han aceptado mi cuerpo, es decir, que Jesús se hizo hombre, habitó en un cuerpo o vivió entre nosotros en forma humana, y que toda la ira de Dios fue descargado en el cuerpo de Él, pero que también tuvo sangre, y que su sangre fue perfecta, sin mancha, sin pecar, y que su sangre fue derramada hasta la última gota y pagó el precio para que tú y yo fuéramos al cielo. Versículo 26. Cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Fíjate qué importante es esto. Cuando hubieron cantado el himno, ellos también cantaban himnos. Es importante hoy en día seguir cantando himnos. Muchas personas cantan las nuevas canciones hoy en día. Déjame decirte que muchas canciones no son bíblicas. La mayoría de las canciones cristianas no son bíblicas. Suenan muy bien, se escuchan bíblicamente bien, pero no son bíblicas. Hay mucha falsa doctrina en las canciones, hay muchas mezcolanzas de cosas, entonces ten cuidado. Solamente el Espíritu de Dios te puede ayudar a discernir eso, y cuando lees la Biblia y lo comparas lo que estás leyendo con la Biblia, lo que te está enseñando el Espíritu Santo con lo que se está cantando, ahí, ¿ok? Pero es importante cantar a Dios. Muchas personas me dicen, pastor, yo no le canto a Dios, nomás cuando voy a la iglesia. No, aprende a cantarle a Dios. Agárrate los salmos y cánteselos. Entonces Jesús le dijo, todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré el pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Aquí le está diciendo primeramente, bueno, yo voy a morir, me van a entregar, me van a agarrar, me van a atrapar, me van a poner preso. Y todos ustedes se van a escandalizar y se van a separar. Pero no se preocupe, yo voy a resucitar, y cuando resucite, iré delante de ustedes como su Dios y Señor que soy, para enseñarles lo que sigue. Versículo 29, entonces Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, yo no. Fíjate que a veces somos así, Señor, aunque todos se escandalicen, yo no. Señor, yo no haré esto en contra tuya. Señor, yo no pecaré. Señor, esto, aquel otro. A veces somos muy así. Pero ¿cuántos conocemos que en nuestra vida le fallamos mucho a Dios? Como Pedro le falló 3 veces.
nosotros también le fallamos mucho. ¿Cuántos de nosotros cristianos nacidos de nuevo hemos dicho, Señor, yo no te voy a fallar? Y le hemos fallado. Yo soy el primero en reconocer que todos los días le fallo a Dios. Pastor, pero está diciendo que es un pecador. No, no soy un pecador. Soy un santo nacido de nuevo en Cristo Jesús, santificado. Pero usted está diciendo que peca, sí, pero no practico el pecado. La Biblia distingue entre practicar el pecado, es hacer siempre lo mismo el pecado para hacerlo mejor. Yo no practico el pecado, yo cometo errores. Es decir, hoy me puedo ver enojado con alguien, pero una vez que me enojo con alguien, le pido perdón a Dios y me alejo de eso, ya no me vuelvo a enojar. Tal vez hasta pasa mucho tiempo y me vuelvo a enojar. ¿Sí me explico? Porque he conocido que el Señor, le fallé al Señor, le pido perdón, Él me da su gracia para yo seguir adelante y apartarme de eso, ¿ok? Muchas personas dicen, pero pastor, entonces el cristiano es un pecador arrepentido. No, el cristiano no es un pecador arrepentido, el cristiano fue un pecador arrepentido. Ahora es un hijo de Dios santificado que tiene que caminar en la gracia, en la santificación, seguir creciendo en el conocimiento de Cristo para saber que le agrada a Dios y vivir la vida sabiamente. Es decir, aprender a vivir la vida que Dios demanda que vivamos. Y muchas personas dicen, pero es difícil, imposible. No, no es difícil ni imposible. La Biblia dice que los mandamientos de Dios no son gravosos y que nos ha dado su espíritu para vivirla. Lo que es difícil es cuando tú no dejas vivir a Cristo en tu vida y tú quieres vivir tu vida. Cuando dejas vivir a Cristo, Él la vive por ti. Entonces Pedro le dijo, versículo 30, y le dijo Jesús, de cierto te digo que tú hoy, esta noche, antes de que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Mas él con mayor insistencia decía, si me fuera necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. ¿Cuánto nos acordamos que Pedro lo negó 3 veces al Señor? Es decir, lo que aquí decía, no Señor, yo no te voy a negar. Lo terminó negando 3 veces cuando la presión vino sobre él. Pero también cuántas veces hemos leído en la Biblia que después Pedro se levantó y el Señor lo perdonó. Y después Pedro fue el primer hombre de Dios que se levantó en el libro de Hechos a predicar la palabra de Dios, donde estaban los mismos judíos que habían asesinado a nuestro Señor Jesucristo. Porque Pedro en el capítulo 2 de Hechos se levanta, le dice a los sacerdotes y a los judíos, arrepentíos y convertíos en el nombre de Jesús. ¿Cuál fue la diferencia de este gran hombre de Dios? 40 días, que donde dijo no te voy a negar, lo negó y luego pasó. Bueno, eso será tema para otra ocasión. Hasta aquí el día de hoy y la próxima semana continuaremos con el capítulo 14 de Marcos, versículo 32 al 72. Que Dios te prospere, te mando un fuerte abrazo, que Dios siga iluminando tu vida grandemente para que te conviertas en la persona que Dios desea que te conviertas. Y oro para que tú obedezcas y le entregues toda tu vida a Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Take me deeper than my feet.